Queda prohibida la captación o grabación de la sesión, así como su reproducción o difusión en todo o en parte, sea cual sea el medio o dispositivo utilizado. Gracias. Hola, me llamo José Antonio Aznar Casanova y soy profesor de la Universidad de Barcelona, especialista en los procesos cognitivos de percepción y atención. Esta primera sesión del bloque temático sobre el análisis sensorial consta de 3 breves presentaciones y aquí nos centraremos específicamente en el análisis sensorial del vino. El análisis sensorial aplica los conocimientos de la psiconeurofisiología y de la psicofísica para tratar de averiguar cómo nuestro cerebro procesa las propiedades o atributos de un alimento o una bebida, con el fin de obtener medidas subjetivas de las sensaciones que nos llevan a una valoración global del agrado o desagrado del degustador. El análisis sensorial no es una tarea nada fácil, ya que, en primer lugar, topamos con el escollo de la inefabilidad de las sensaciones, es decir, que no encontramos palabras para expresar las sensaciones de modo completo, en toda su extensión, que resulta muy difícil explicar o describirlas en palabras. Esto ocurre generalmente porque tales cualidades son experimentadas por la propia persona de un modo muy sutil o difuso, esto es, subjetivamente. En otras palabras, no hay una regla universal porque es genuino, idiosincrático, el modo de sentir el mundo en nuestro cuerpo. Por ejemplo, ¿cómo se siente el color rojo, o el azul o el verde por parte de cada persona? Realmente, cada uno lo siente de un modo muy particular, personalizado. ¿Y cómo podemos explicar, por ejemplo, a un invidente congénito total, es decir, a un ciego de nacimiento, que nunca ha tenido experiencia visual alguna, cómo es percibir el azul del cielo, o el verdor de un prado en primavera, o el fluir rojo de la sangre? Definitivamente nos faltan palabras para expresar todos los matices de esas sensaciones y percepciones. Aquí voy a tratar de mostrar los fundamentos, las bases que sustentan la aplicación de los métodos psicofísicos al análisis sensorial de una particular bebida, el vino. En la siguiente sección, que es continuación de esta, mostraré cómo se están aplicando dichos métodos de modo riguroso y preciso, es decir, siguiendo un protocolo experimental previamente estandarizado que permita registrar datos para ser posteriormente analizados. Y en una tercera sesión trataré de ilustrar cómo se analizan, se representan en gráficos y se interpretan los resultados de dicho análisis de datos. El vino es una bebida que es consumida prácticamente en todo el mundo y que proporciona grandes beneficios económicos a los productores, a la vez que tiempo de placer y momentos para disfrutar a los consumidores que lo hacen con moderación. No obstante, antes que otra cosa, debemos preguntarnos ¿por qué se consume el vino? Desde luego, el vino no se consume por sus propiedades nutricionales, sino que más bien se hace porque produce placer a los sentidos, porque estimula la conducta hedónica. El hedonismo es esa filosofía que considera que sentir placer es la principal finalidad u objetivo en la vida. Según ella, todos los placeres sensoriales deben ser satisfechos sin ninguna restricción, sin culpabilización. Hoy sabemos que el vino produce un cierto estado de euforia, que fomenta la sociabilidad. Además, se dice que también quita las penas, es decir, que anestesia el dolor y produce un olvido transitorio. Hasta tal punto que el mismo Alexander Fleming llegó a decir: la penicilina cura a los hombres, pero el vino les hace felices. El alcohol tiene un efecto paradójico. En este gráfico, abajo a la derecha, se ha representado el tiempo en el eje de abscisas, la línea horizontal, y el consumo de vino, la ingesta en grados de alcohol por litro de bebida en el eje vertical o eje de ordenadas. Es decir, se muestra cómo ha sido absorbido el alcohol y transportado por la sangre hasta el cerebro. Esta línea de color naranja nos informa de cómo en el transcurso del tiempo primero se produce un cierto momento de euforia, una sensación de alegría exacerbada, reduciéndose la ansiedad, es decir,
produciéndose desinhibición. Pero unas horas después llega el efecto opuesto, un efecto resaca con una ligera depresión. El vino es una solución compleja resultante de la fermentación alcohólica del jugo de la uva, el mosto, que lleva elaborándose desde hace más de 7000 años. Ya tenemos constancia histórica de los sumerios, acadios, medos, persas, egipcios, que ya lo producían y lo consumían. Se han encontrado restos en vasijas y lagares. Incluso la Biblia narra la primera borrachera histórica, pillada por Noé al desembarcar del arca que lleva su nombre tras el diluvio universal, según narra el Génesis 9:23. Su calidad depende de múltiples factores. La calidad del vino resulta pues de complejas interacciones entre partículas químicas y la sensibilidad del sujeto. Hoy en día sabemos que hay más de 10.000 variedades de uvas, de las cuales 1.400 sirven como variedades comerciales de esta vitis vinícola. Y de estas 1.400, tan solo 176 se utilizan en España para producir vino. En este recorrido histórico, los viticultores han aprendido a mejorar los diversos procesos: producción, elaboración, conservación y envejecimiento, comercialización y el consumo. Todos estos procesos juntos forman lo que se denomina control de calidad de una empresa. Hay una gran variedad de factores que determinan el carácter de un vino, su personalidad, su singularidad, ese sello personal que lo caracteriza y diferencia de los otros vinos. Entre otros están la variedad de la uva, la variedad de la vitis vinícola, que es su verdadero ADN, su identidad genética, el suelo, la composición mineralógica del terreno, si es arcilloso, calizo, de pizarra, pedregoso, etc., aporta minerales y nutrientes diferentes a la cepa, que son absorbidos a través de las raíces. El clima, la meteorología, sin duda el grado de pluviosidad, la humedad relativa media, la temperatura y su variación o oscilación térmica determinan sin duda también el vino. Como no, el prensado de la uva, la forma de pisarla o de triturarla, el ollejo y el raspón pueden aportar mayor o menor moléculas químicas, determinando mayor amargor o mayor astringencia, es decir, haciendo variar características del vino, atributos, propiedades que van a ser percibidas. También influye el estado de madurez de la uva al ser cosechada. El tempranillo se recoge, se llama así porque se recolecta tempranamente, a primeros de septiembre. No obstante, hay otras uvas que requieren mayor grado de maduración y que el sol aporte mayor aroma frutal, además de mayor grado alcohólico. Así pues, el momento de la vendimia es determinante también para aportar cualidades al vino. Otros factores son las técnicas vitícolas, las que aporta el enólogo en la producción y elaboración del vino en la bodega. Los métodos de almacenamiento, crianza y conservación sin duda contribuyen a variar el sabor del vino. En resumen, pues, el análisis sensorial del vino proporciona herramientas para medir todas estas diferencias en estas propiedades que esos procesos añaden, diferencias en cuanto a detección y discriminación de los componentes, analizando e interpretando las reacciones de los consumidores ante el producto según lo percibe su olfato, gusto, tacto y vista. Además de los anteriores, también influyen los factores contextuales, y en especial aquellos que inducen emocionalidad, aquellos que desencadenan emociones, como una buena compañía, por ejemplo una cena romántica, o una celebración festiva, una reunión familiar, la celebración de una fecha particular, por ejemplo una boda, un bautizo, un aniversario,
o incluso un triunfo deportivo, un triunfo personal o un triunfo colectivo. En segundo lugar, y por otra parte, a veces algunas situaciones se pretende transmitir la idea de prestigio, impresionar con el nivel adquisitivo y el potencial económico a la otra persona. Comunicar un deseo de marcar territorio, ya que el precio solo puede ser accesible a determinados niveles económicos. En definitiva, estamos hablando del concepto de empoderamiento. Finalmente, un tercer aspecto que se debe considerar es la conciencia ecológica de los ciudadanos. Informar de cómo contribuyen los medios de producción, conservación y reciclado a la sostenibilidad del planeta. Cada día crece en la población la idea de dejar a la generación futura un medio ambiente no hipotecado, no arruinado. Y por esta razón, a la hora de tomar decisiones sobre la compra de un producto, la población tendrá en cuenta cada vez más factores relacionados con el concepto de sostenibilidad del planeta. Las condiciones de producción y elaboración del vino deben ser, por tanto, acordes con el sostenimiento ecológico. En las últimas décadas han habido numerosos avances en las técnicas de producir el vino. Técnicas bioquímicas, técnicas microbiológicas, por ejemplo, en el tratamiento de patologías de la vid como el mildiu, el oidio, la filoxera. También ha habido avances en la enología, la ciencia técnica y arte de producir el vino. El enólogo es el responsable de dirigir el proceso de elaboración del vino. Es el experto que supervisa en la bodega tanto la elaboración como el almacenaje, como el análisis bioquímico, la conservación, el embotellado. En definitiva, hace un seguimiento de toda la evolución del vino. El enólogo utiliza técnicas como la cromatografía de gases, la espectroscopía de plasma, el olfatómetro, analizadores de la estabilidad tartárica, analizadores enzimáticos, etc. Complementariamente, desde la psicología del consumidor, también han habido avances en la innovación. Mejoras en la metodología usada para el análisis sensorial de bebidas y alimentos. La psicofísica es la metodología que se utiliza para este fin. Tiene por objetivo valorar las capacidades para detectar y discriminar las propiedades organolépticas de las bebidas y los alimentos. Aquí cobra cierto protagonismo la figura del sommelier o sommelier. Esto es un galicismo. Este vocablo es un galicismo que designa al catador, el que prueba el producto, en este caso el vino, el que realiza la cata o degustación del vino para resaltar las características y la calidad de ésta. Incluso puede aconsejar sobre su pertinencia para el consumo ante determinado alimento. No deben menospreciarse los avances en las técnicas de mercado. El departamento de marketing se encarga de la comercialización del vino y la detección de mercados de potenciales consumidores. Por último, voy a hacer referencia a las mejoras en las técnicas de valoración sensorial mediante el uso de métodos psicofísicos, que permiten establecer la calidad de un buen vino, detectar sus defectos y ayudar a corregirlos. Pero también medir las preferencias de la gente mediante la psicometría, encuestas de mercado. Es decir, que complementa el trabajo del marketing, recogiendo datos de la población. También ayuda a determinar el precio en base al grado de aceptación y rechazo del producto. En resumen, hoy disponemos de dos tipos de herramientas complementarias para el análisis del vino. Por una parte, el análisis químico, que es un análisis instrumental de naturaleza objetiva, que permite al enólogo hacer mediciones precisas. Por otra parte, el análisis sensorial, que es un análisis de naturaleza subjetiva, es decir, que aborda el gusto y las preferencias de la gente y éstas varían de persona a persona. Este análisis permite interpretar las sensaciones y percepciones que se reciben durante la degustación, es decir, las propiedades organolépticas, y lo hace mediante la cata y degustación del producto.
Nos referimos como propiedades organolépticas al sabor, al color, la textura, la temperatura en boca, etc. Si somos capaces de conjugar ambas técnicas, aportarán mucha información para la evaluación del gusto y del aroma. Tampoco podemos ignorar el análisis cognitivo, que se encargará de analizar precisamente los gustos y preferencias de la gente, mediante la psicometría. El análisis sensorial de las bebidas y los alimentos tiene lugar en el cerebro, muy probablemente la sustancia más compleja que existe en el universo conocido. El cerebro humano es una masa de alrededor de 1.400 gramos en promedio, con forma de nuez y aspecto como gelatinoso. Tiene un color blanquecino, tirando a rosado, debido a la sustancia blanca que forman las neuronas exteriormente. Y por dentro es de color grisáceo, la sustancia gris o núcleo de las neuronas. Tiene unos 86.000 millones de neuronas, tantos como estrellas tiene nuestra galaxia. Cada una de estas neuronas establece miles de sinapsis que las interconectan. Además, tiene nervios sensoriales como son el nervio óptico, el nervio auditivo, el nervio olfativo, el nervio gustativo, que conecta áreas sensoriales primarias del cerebro con los órganos de los sentidos. El cerebro tiene unas ventanas al exterior y otros centinelas que informan del interior del organismo. Es decir, cuenta con unos sensores o transductores que captan la energía del exterior, la transducen o convierten en impulsos bioeléctricos y transmiten esa información a las áreas sensoriales primarias, allí donde se descifra la información. Por ejemplo, la retina, la cóclea, la pituitaria, las papilas de la lengua, son matrices de sensores que transmiten impulsos al área visual, al área auditiva, al bulbo olfativo, etc. Incluso tenemos sensores bajo la piel, sensores del tacto, como los corpúsculos de Pacini, en la capa subdérmica. En las áreas sensoriales primarias se descodifica la información que transportan los nervios sensoriales. Por ejemplo, en la región occipital, la información visual; en el lóbulo temporal, la audición, ya que allí radica el área auditiva, área primaria de la audición. En la región parietal o área parietal, el sentido del gusto. Y detrás de los ojos, entre las áreas temporal y parietal, el bulbo olfativo, el área primaria sensorial del olfato. A partir de la interconectividad entre estas áreas sensoriales y otros núcleos cerebrales, se crean circuitos recurrentes, algo así como bucles, de los que parecen emerger las funciones cognitivas como la memoria, el aprendizaje, la atención, el pensamiento, el lenguaje, etc. Vamos a describir a continuación, de modo simplificado, los dos sistemas sensorioquímicos de que dispone el ser humano, el olfato y el gusto. Primero trataremos el sistema olfativo. Parece ser que existen más de 10.000 sensaciones olorosas que puede percibir un ser humano. Algunos expertos creen que hay muchas más. Se cree que todas ellas son la combinación de 7 olores básicos, llamados olores primarios. Estos son el olor alcanforado, amizclado, el que huele algo así como ambrosía, a civeta; el olor floral; en cuarto lugar, mentolado, que es un olor como ácido carbónico; en quinto lugar, el frutal, un olor etéreo, puede ser a limón, manzana, naranja, melocotón, a cítricos, etc. En sexto lugar, el picante, o también quemado;
Y finalmente el olor pútrido, olor a podrido, también conocido como fétido. Debo señalar que existen algunos trastornos en la percepción olfativa. Así, hay personas que padecen anosmia, que es la pérdida total del olfato. Otros sufren hiposmia, que consiste en una reducción en la capacidad de detectar olores. Otras personas tienen hiperosmia, una hipersensibilidad olfativa, un aumento en la capacidad de detectar olores. Y hay también personas con parosmia, es decir, que tienen una percepción distorsionada, alterada, de un olor presente en el ambiente. Finalmente, aunque es un proceso normal y no una enfermedad, debemos referirnos también a la fatiga olfativa. La fatiga del olfato, de alguna manera, las células de la pituitaria se saturan y dejan de responder por adaptación sensorial. Cuando olemos líquidos podemos hacerlo de dos maneras. Una conocida como ortonasal, es la habitual, cuando empleamos las fosas nasales para olfatear. La segunda es la vía retronasal, cuando lo hacemos a través de la parte posterior de nuestra garganta y dentro de nuestra cavidad bucal. Es preciso diferenciar entre los términos olor, aroma y bouquet. El olor hace referencia a la entrada de sustancias volátiles en las fosas nasales. El aroma, sin embargo, se refiere a la entrada de sustancias volátiles vía retronasal, mientras que el bouquet es el aroma que adquiere el vino durante su proceso de envejecimiento. Por último, señalaré que en el cerebro existen conexiones entre el sistema olfativo y el sistema límbico, el que controla las emociones, los circuitos emocionales. De ahí que los olores susciten recuerdos ligados a emociones. Seguidamente voy a referirme al sentido del gusto. El gusto se refiere a la sensación que provoca un producto dentro de nuestra boca, incluida nuestra lengua, y también el paladar. Es el análisis que lleva a cabo las papilas gustativas, los sensores especializados en captar las diferentes sensaciones. Las moléculas químicas disueltas en jugos entran en contacto con la mucosa salivar, lo que activa las papilas gustativas. Se dice que hay 4 o 5 sensaciones gustativas básicas. El gusto dulce, en la punta de la lengua, el salado, que está lateral de la lengua, a continuación del dulce, el ácido, también en la parte lateral, a continuación del salado, y el amargo, al fondo de la lengua. Los japoneses añaden un quinto sabor conocido como umami, que estaría en el centro de la lengua. A partir de estas sensaciones gustativas básicas se generan otros gustos derivados de la combinación de los anteriores, claro. Hay que destacar que el término sabor se refiere a la suma de gusto más olor. Una propiedad que también es descrita por los catadores es el llamado regusto o persistencia del gusto, que viene a ser una especie de gusto retrógrado. La persona sin gusto, sin sentido gustativo, se dice que tiene ageusia. Por tanto, la ageusia es la alteración en el sentido de la degustación. Es la pérdida total del sentido del gusto y se caracteriza por la incapacidad para saborear sustancias dulces, ácidas, amargas o saladas. Aquí se muestra una de las múltiples ruedas de aromas existentes, de las que se utilizan en la cata y degustación, en el análisis sensorial del vino. Como vemos, hay aromas primarios, secundarios, terciarios, etc. No me entretendré en describir esta rueda, solamente señalaré que en los 3 círculos concéntricos se describen categorías de aroma cada vez más detallados de dentro a afuera, es decir, en el centro los aromas primarios, en la corona circular siguiente los secundarios, en la más externa terciarios, etcétera, etcétera.
En el análisis instrumental u objetivo se usan una serie de términos que designan indicadores físico-químicos, los cuales determinan la calidad del vino. Así, tenemos la densidad aparente del vino, que se percibe como estructura o espesor en boca. El grado de alcohol, lo que ayuda a dar equilibrio gustativo al líquido. El pH o concentración de iones de hidronio, H3O, o hidroxilo, OH. Es muy variable y proviene del equilibrio de dos tipos de ácidos esencialmente, tartárico y málico, aunque existen otros, acético, cítrico, sucíntico. También la acidez volátil, los aromas, permite prevenir defectos, evolución negativa del vino. Por otra parte, el color, físicamente entendido, matiz, brillo, transparencia, informa de la estructura de su cuerpo y del sabor en boca. Finalmente, el hierro y cobre, es decir, minerales que aparecen en el vino por contaminación en el manejo de la uva o en los procesos de vinificación. También existe un conjunto de indicadores de propiedades organolépticas que determinan la calidad en el vino. Así, en un primer bloque destacaré aquellas propiedades que se refieren al color, a su intensidad, al matiz cromático y a la transparencia, e incluso el brillo. En segundo lugar, hay un bloque de propiedades que se refieren al aroma, la complejidad de los olores y aromas de ese vino, su intensidad y su persistencia. Finalmente, un indicador de naturaleza gustativa, el equilibrio y cuerpo del vino. Hay 4 elementos esenciales que determinan el sabor de un vino. Así, para lograr un vino de calidad deberían estar estos 4 factores en cierta relación de equilibrio. Estos son dulzor, amargor, acidez y astringencia. El equilibrio puede resultar del grado en que el dulzor, debido al alcohol y al glicerol, y el amargor se compensan con la acidez y la astringencia. Se dice que el vino está desequilibrado cuando existe alguna arista, es decir, cuando alguno de estos elementos tiene una intensidad inadecuada. Por ejemplo, un vino que tiene una arista de amargor tiene potenciado el sabor amargo. El dulzor del vino se percibe principalmente en la punta de la lengua y es determinado por el etanol y el glicerol, glucosa y fructosa. La acidez se percibe principalmente en los laterales de la lengua y se debe a los ácidos orgánicos, ácido tartárico, láctico, málico, aunque también al ácido cítrico, ácido acético y ácido sucínico. La fermentación maloláctica precisamente tiene como objetivo reducir la acidez de los vinos. En cuanto al amargor, es percibido por las papilas de la parte posterior de la lengua. Los flavonoides serían los compuestos responsables del amargor. Las catequinas, las procianidinas, algunos glicósidos, terpenos y alcaloides también pueden proporcionar amargor. Incluso también la barrica de roble. La astringencia es esa sensación táctil que es transmitida por el nervio trigémino, uno de los nervios craneales, producida por polifenoles del vino. Se percibe en el epitelio bucal, en la lengua y el interior de las mejillas, incluso en la parte interna de los labios. Es de aparición tardía y persistente. La astringencia produce una sensación de sequedad en boca, rugosidad y aspereza, que suele darse principalmente en el paladar, las encías o en la lengua, en el epitelio de la lengua. Como cuando se agarran algunas partículas de vino al paladar o a la lengua. No se debe confundir con el amargor. La astringencia es causada, como hemos dicho, por los taninos también. Para algunos es un defecto del vino, para otros es una cualidad positiva.
Finalmente, el alcohol da dulzor y modula la acidez y el amargor. Así, un bajo nivel de alcohol potencia el aroma frutal y el dulzor, bajando la acidez del vino, mientras que un alto nivel de alcohol potencia la acidez, disminuyendo los aromas y el dulzor. La investigación del olfato se hace en el olfatorium, un laboratorio particular que utiliza el olfatómetro o perceptrón olfativo. Ya hablaremos en otro momento de esto de los perceptrones. Un tipo de estudios que allí se realiza es el de medición de los umbrales de sensibilidad. Esto del umbral son términos de psicofísica que aclararé en otro tema. Aportan datos sobre la agudeza olfativa, es decir, el mínimo número de moléculas que se requiere para detectar un determinado olor. O también datos relativos al índice de discriminación, umbral diferencial, es decir, la capacidad para distinguir entre tipos de vino diferentes en una particular propiedad de este, claro. También hay que tener en cuenta el fenómeno de la adaptación sensorial, es decir, los receptores de la pituitaria se fatigan y dejan de responder tras un periodo prolongado de estancia inmersos en una situación aromática. Se produce una cierta insensibilidad olfativa, es decir, nos hemos acostumbrado a oler y perdemos sensibilidad, no lo notamos. Podría decirse que el sentido olfativo se fatiga rápidamente y además se recupera bastante lentamente, a diferencia de otras modalidades sensoriales. Otro aspecto a considerar en la investigación olfativa es el fenómeno del enmascaramiento de aromas o de olores. La neutralización de un olor por influencia de otro olor. Por ejemplo, la industria del perfume vive esto, ¿no? Usa el enmascaramiento del olor corporal. Los desodorantes, los perfumes, las colonias, etcétera, etcétera. Finalmente diré que la sensibilidad olfativa a la concentración relativa de un componente químico es ciertamente baja. En psicofísica lo expresamos mediante la fracción de Weber. Decíamos que, en general, en promedio, la especie humana, la sensibilidad olfativa, en términos de fracción de Weber, es de 0,25. Esto quiere decir que se necesita un incremento en intensidad de la sustancia química que provoca el aroma, de un incremento de un 25% para que percibamos un cambio, para que notemos que ha cambiado su olor. El cambio en la concentración de fenoles en un vino puede producir un cambio de cualidades en el olor. Es decir, podemos pasar del agrado al desagrado. De ahí la importancia que tienen las proporciones justas, ¿no? La dosis adecuada de estos componentes aromáticos. Vamos a poner algunos ejemplos de descriptores del aroma del vino que podrían haber sido hechas en una sesión de degustación. 3 descripciones típicas en relación con los aromas usarían estos términos. Se dice que un vino es franco cuando los aromas son nítidos y se perciben con claridad. Se dice que el vino es complejo cuando se perciben muchos aromas, ya sea simultáneamente, a la vez, ya sea de modo secuencial, siguiendo el orden de expresión del vino. En definitiva, cuantos más aromas emanen de un vino y estos sean más nítidos y agradables, será de mayor calidad. Si además se corresponden con aromas típicos de la variedad vitícola concreta a la que pertenecen, o a un cierto tipo de crianza, mejor todavía será el vino. Por el contrario, un vino será defectuoso cuando presente algún olor desagradable que se imponga sobre todos los demás, lo que se dice una arista aromática, por ejemplo, olor a sulfuro, a azufre. Hay toda una jerga, un diccionario de términos del análisis sensorial del vino, que está compuesto por vocablos que designan, que califican a los buenos o a los malos vinos. Así, para designar un buen vino se dice que es amable, armonioso, equilibrado, vigoroso, elegante, con cuerpo. Parecería que estoy hablando de una top model o una estrella de Hollywood, pero no, estoy hablando de cualidades de un buen vino. Descriptores que expresan la cualidad de ese vino.
Sin embargo, para describir un mal vino suele decirse, por ejemplo, que es áspero o corto, es decir, de sabor y aromas débiles, que dura poco, que no tiene persistencia su sabor o su gusto en boca, que es ligero, sin cuerpo, o que es sucio, sin aromas. A continuación, voy a mostrar cómo suele organizarse una sesión de análisis sensorial, o como también es frecuente decir, una sesión de cata de vinos. Lo que yo voy a mostrar aquí seguramente ni es la única ni es la mejor forma de hacerlo. Hay muchas y variadas maneras de organizarla. Lo que aquí interesa es mostrar que se trata de crear un marco estructurado, bien organizado, como se dice en terminología precisa, estandarizado, que permita controlar el mayor número posible de factores que influyen en los juicios de los degustadores o panelistas. Como he dicho varias veces y no me cansaré de repetir, el análisis sensorial consiste en la evaluación de las propiedades organolépticas de un producto, en este caso el vino, es decir, de aquellas propiedades, cualidades o características que son perceptibles por los órganos de los sentidos. No hay máquinas, no hay instrumentos que evalúen la sensación de agrado o desagrado mejor que el propio catador o panelista. El análisis sensorial se lleva a cabo por un panel de expertos en percibir algunas propiedades sensoriales. Nos referiremos a estos expertos como catadores, sommeliers, panelistas, jueces de cata, indistintamente usaremos estos términos, los cuales han sido seleccionados y entrenados para describir y cuantificar de manera objetiva las características organolépticas de los productos. El análisis sensorial es una herramienta fundamental para lograr obtener un producto de alta calidad, de modo que esas características sensoriales estén optimizadas al máximo. Las limitaciones del análisis sensorial vienen determinadas por tres factores principales. En primer lugar, por la experiencia de los catadores. En segundo lugar, por el número de participantes en el panel. Y en tercer lugar, por la metodología empleada en la cata. Gracias por su atención y si el tema merece su interés, siga descubriendo más detalles sobre el análisis sensorial que usted puede aplicar no solo al vino, sino también a cualquier tipo de bebidas y alimentos. Para ello, visite el canal de José Antonio Aznar Casanova y descubra, por ejemplo, cómo se organiza una sesión de cata. Y si le interesa, hágase suscriptor de este canal. Muchas gracias.